en el crisol con Cristo. El problema es que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Buen día, con la bendición de Dios. Continuamos el estudio de nuestra lección, los crisoles venideros. Recordemos, como dice nuestro versículo de memoria, 1 de Pedro 4, 12 y 13, no debe sorprendernos el fuego de prueba que nos sobreviene. Los crisoles que nos sobrevienen no deben sorprendernos. Algunas veces los crisoles vienen de parte de Satanás. Desde que ingresó el pecado, Satanás tiene una parte muy activa en la tierra. Algunos crisoles vienen de parte de Satanás, pero otros crisoles son consecuencia de nuestros pecados, los crisoles del pecado. Vamos viendo dos, y hoy día vamos a desarrollar este segundo, los crisoles del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Dios le advirtió a Adán y a Eva: de todo árbol del fruto puedes comer, pero el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir, van a morir. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Eso hay que tenerlo claro. Antes de tomar una decisión, recuerda, todo lo que hagas tiene consecuencias. Esto ya debe estar ya muy claro en nosotros. Antes de proceder, nosotros debiéramos ser conscientes que hagamos lo que hagamos va a tener consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo. Absolutamente todo. Aun si tú te quedas sin hacer nada, tiene consecuencias. Entonces, ante las tentaciones de Satanás, nosotros tenemos una opción o dos opciones. Primera opción, seguir las tentaciones y, bueno, pues no, echarle la culpa a Satanás. El diablo tiene la culpa. Y la segunda opción es decir no. Como ya vimos en nuestro estudio de ayer, no estamos solos. Como ya vimos en el estudio de la semana pasada, el pastor va delante de nosotros cuando tenemos que atravesar también las sendas de los valles de sombra de muerte. Vamos a estudiar Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Pero previamente vamos a leer del versículo 18 al 20. ¿Para qué? Para entender cuál es la idea que quiere desarrollar Pablo acerca de cómo es que nosotros tomamos la decisión de pecar deliberadamente. No lo hacemos en tinieblas, lo hacemos deliberadamente. Cuando usted dice, no sé qué me pasó, eso no es tan cierto. Sí, usted sabe, porque el pecado se va desarrollando gradualmente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. La ira de Dios no es otra cosa que las consecuencias que aceptamos o que experimentamos por rechazar a Dios. Esa es la ira. Cuando nosotros decidimos rechazar a Dios, lo que estamos haciendo es salir de su presencia y nos exponemos a todo lo que puede darnos la vida. Y esa vida sin Dios es simplemente una vida al control de Satanás. Todo. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Los seres humanos tienen más de un conocimiento acerca de Dios. El conocimiento es claro. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La gente ha escuchado de Dios. El que decidan rechazarlo es un rechazo consciente. Es un rechazo a sabiendas. Lo que vamos a estudiar ahora en Romanos 1, 21 al 31 es un tema muy actual. Es un tema muy actual. Y vamos a irlo desarrollando paso a paso. En Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32, Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de los pecados. El proceso. ¿Cómo se va dando paso a paso? El pecado no se consuma en un abrir y cerrar de ojos. Se va dando gradualmente. Eva en el huerto del Edén se puso a contemplar el fruto del árbol prohibido y vio que era codiciable. Y vio que se prestaba, que la palabra que utiliza la Biblia es que era tan hermoso ese fruto que daba ganas de comer. Es un proceso. Ahora vamos a leer los versículos y se nos aconseja, se nos sugiere que lo hagamos con mucha oración y con detenimiento, y que luego hagamos un resumen de la esencia de lo que manifiesta Pablo. Hay que concentrarnos especialmente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer paso en la consumación del pecado es la deliberada negación de honrar a Dios. Conocen a Dios, saben de Dios, pero deciden deliberadamente negar honrar a Dios, negar adorar a Dios. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voluntariamente, ¿no? Una negación deliberada de honrar a Dios. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso. El segundo paso es por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El segundo paso es que ellos hacen sustitutos de Dios, ídolos, a quienes empiezan a adorar. Primero, se niegan a adorar. Segundo paso, ahora se crean ídolos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Primer paso, deliberada negación de honrar a Dios. Segundo paso, sustituyen a Dios por medio de ídolos. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Recuerda siempre esto. Cambian la verdad de Dios por la mentira.
los crisoles del pecado. Es el tema que estamos viendo. El tercer paso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, el tercer paso, ¿no?, son los sustitutos de las verdades. Ahora ellos adoran lo que han creado. Sustituyen la verdad de Dios. Primero, se niegan a adorar a Dios. Segundo, sustituyen a Dios por medio de ídolos. Y el tercer paso ahora viene ya con el entendimiento en la parte cognitiva. Sustituyen las verdades de Dios para empezar a adorar lo que han creado. ¿Qué es esto en nuestros tiempos? Ideología de género, ¿no? Tú puedes hacer con tu vida sexual lo que tú quieras. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Primero viene la impureza, luego viene la perversión y posteriormente, en el cuarto paso, vamos a ver cómo la mente se vuelve ingobernable. Entonces, tercer paso, se sustituye las verdades de Dios y ahora empiezan a adorar lo que han creado. Se convencen de corazón de que lo que están haciendo es cierto. Ese es el proceso del pecado. Poco a poco uno va separándose de Dios, sumergiéndose en estas mentiras a los cuales empiezan a considerar verdades absolutas. Y el cuarto paso, el conocimiento de Dios es completamente rechazado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Simplemente Dios respeta su derecho a elegir y los entrega a esa mente reprobada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira todo lo que se produce en el corazón alejado de Dios. Los frutos de la carne lo llama posteriormente Pablo cuando escribe a los Gálatas. El cuarto paso es el conocimiento de Dios es completamente rechazado. Ahora hay nuevas verdades en los corazones que rechazaron a Dios. 4 pasos. 4 pasos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que las que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En nuestros tiempos eso es ideología de género. Se han convencido de que eso es la verdad, de que amor es lo que tú puedas sentir, lo que el placer te diga. Puedes amar a un animal, puedes animar a la persona del mismo sexo, lo que tú quieras. Se va pervirtiendo. Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32? Primer paso, la deliberada negación de honrar a Dios. El segundo paso, levantar ídolos como sustitutos de Dios. El tercer paso, sustituyen la verdad y empiezan a adorar de corazón esas verdades que han creado. Y por último,
el cuarto paso, el conocimiento de Dios es completamente rechazado. Dios ya no forma parte de sus vidas. 4 pasos. Recuerda lo que dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces los crisoles del pecado son consecuencias de nuestras decisiones, son consecuencias de los pecados que nosotros decidimos cometer. Esos son los crisoles. Consecuencias. Cada vez que tú quieras hacer algo, recuerda, tiene consecuencias. No pienses que puedes ser más listo que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. Dios se había dicho cuando Josué iba a tomar Jericó, había dicho: no tomen del anatema, que el que tome va a morir. Acán tomó la decisión de esconder el anatema, y él y su familia murieron. El pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta aquí? Hay crisoles que son productos de la mano de Satanás. Hay crisoles que son productos de nuestros pecados, de las decisiones que tomamos nosotros cada día. Y los pecados tienen un proceso para su maduración. Eso es así. Si tú alguna vez has pretendido justificarte con no sé qué me pasó, no es cierto. Sí sabes qué te pasó. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Romanos 1:21 al 32 describe justamente cómo es que cuando nosotros sembramos, cosechamos. El conocimiento de Dios es pleno. Dios se ha revelado, se ha manifestado de tal manera que nadie puede decir que Dios no existe. Sí, hay mucha evidencia de que Dios existe, y negar la existencia de Dios te lleva inevitablemente al pecado. Y Romanos describe lo trágico. ¿Cómo es que podemos llegar a creer en nuestras mentiras y creer que son verdades y enseñarlos de esa manera? Pero recuerda, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, vas a cosechar. Todo lo que siembres, vas a cosechar. Los crisoles del pecado son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, de los pecados que nosotros cometemos. Y los pecados son consecuencia de un proceso. Y Santiago simplemente lo resume como: si tú sabes algo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recurre a Dios. Dios está esperando por ti. Dios quiere ser tu escudo protector. Dios quiere darte fuerza, quiere darte valentía. Resiste firmemente y Él está de tu lado. Pecar es una decisión. No culpemos a nadie. Cuando tú pecas es porque así lo has decidido. Dios permita que tú decidas ser un fiel servidor de Él y ponerte bajo su sombra. Que Dios te bendiga. Amén.